un acontecimiento histórico que nos constituye como nación, un particular hecho de la vida del país que ha cobrado relevancia en nuestra sociedad hace muy poco tiempo. La pregunta es ¿por qué? Y la respuesta es profunda y deberíamos reflexionar en relación a todo lo que conmemoramos como efeméride. Todo conocimiento histórico se basa en la perspectiva temporal, es decir, en la mayor o menor importancia que la sociedad atribuya a un hecho en un determinado tiempo y lugar. No es la historia la que cambia, sino las hipótesis sobre el pasado, las preguntas que la sociedad se hace en cada época. Sin embargo, los acontecimientos, aun cuando pasen inadvertidos para sus contemporáneos, inauguran transformaciones decisivas y, enlazados en procesos a veces muy prolongados en el tiempo, construyen cuestiones tan profundas y abstractas como la soberanía. En palabras del historiador Fabio Wasserman, el concepto de soberanía tiene una historia. Se nos fue un poquito rápido. Bueno, les decía que en palabras entonces de Wasserman, el concepto de soberanía tiene una historia. No se refiere siempre a lo mismo y en cada momento puede significar cosas distintas. La soberanía no se puede sintetizar o simbolizar o reducir a un acontecimiento. Entonces, lo que podríamos plantearnos es pensar la soberanía como construcción, también como una decisión, y a posteriori analizar las diferentes instancias de ratificación de esas decisiones. Entonces, en este sentido, la soberanía nacional comienza a construirse en una etapa en la que por lo menos esta nación que hoy habitamos no existía. La idea revolucionaria de 1810, ahora tenemos el mapita, gracias Alexis, de que en ausencia del rey la soberanía vuelve al pueblo, nos exige pensar en el virreinato del Río de la Plata y el posterior pronunciamiento de los criollos de su voluntad de gobernarse hasta llegar a la declaración de la independencia de las Provincias Unidas de Sudamérica. En el medio, la Asamblea del año 13, que no logró declarar la independencia, sí se declaró soberana. Ahí ya hay un punto de partida de cambio. Empieza a hacerse fuerte la idea de tener un gobierno soberano. La Revolución de Mayo, recordemos, gobernaba en nombre de Fernando VII, creó una fuerza política en nombre del rey. Acá ya estamos pensando en la soberanía. Desde entonces podemos agendar decenas de acuerdos y tratados que significaban un paso más en la construcción de un país soberano, ya que en medio de luchas internas, los representantes de las provincias se comprometían a sostener la unión y a defenderse en caso de ataque extranjero. Para los chicos, épocas de autonomías provinciales, ¿sí? Aquellos pactos que se firmaban entre las provincias para mantenerse unidas y para defenderse en el caso como en un bloqueo extranjero como el que derivó en la batalla de Obligado. Bueno, ¿por qué se concreta un bloqueo en Buenos Aires? Sería nuestra próxima pregunta. La intervención extranjera en los sucesos de 1845 en el Río de la Plata fue un acto repudiado por muchos, pero paradójicamente apoyado por otros tantos. ¿Qué cuestiones sostienen esa paradoja? Es lo que vamos a tratar de explicar a continuación. La Banda Oriental atravesaba una violenta guerra civil. La Banda Oriental, ex parte del virreinato, al que también pertenecía nuestro país. La Banda Oriental estaba dividida en dos facciones. Estas dos facciones estaban apoyadas, en un caso, por el Imperio del Brasil y en el otro, por el gobernador de Buenos Aires, don Juan Manuel de Rosas. Juan Manuel de Rosas va a proveer a su facción los medios para sitiar la ciudad de Montevideo, impedir el comercio, presionar para que Brasil de alguna manera deje de apoyar a la otra facción. Ante esta situación, el 30 de abril de 1845, Buenos Aires era sometido a un bloqueo por parte de dos potencias, Francia y Gran Bretaña, que también estaban interesados en que Brasil presionara para la libre navegación de los ríos interiores. ¿Qué significa esto? ¿Se ve el mapita? No. Bueno, para lo que lleguen a ver, Río de la Plata, asciende el Paraná,
y ese era un río que estaba vedado a la navegación de potencias extranjeras. Los barcos extranjeros no podían acceder al comercio con los puertos interiores, y esto era lo que Montevideo quería, Brasil quería, Asunción también necesitaba para activar su economía y salir del aislamiento, y a lo que el gobernador de Buenos Aires, a cargo de las relaciones exteriores de la Confederación Argentina, rechazaba, ¿sí?, fundamentando unidad y soberanía, y ante este rechazo solo se podía esperar un enfrentamiento armado. Entonces, ¿por qué el combate fue en Vuelta de Obligado? Es sencillo, es el tramo más angosto del río, y allí fue donde Mansilla tuvo la idea y decidió instalar, con una estrategia muy ingeniosa, una batería. A ver si pasamos las imágenes como para verlas. Ese es el recodo de Vuelta de Obligado, y esa fue la estrategia de Mansilla. Mírenla, ahí están las 3 baterías, la poquita cantidad de hombres que pudo reunir, y esa cinta que ven en el medio, Alexis, si la pasás, ahí está. Son lanchas, ¿sí?, embarcaciones pequeñas que Mansilla hizo disponer a lo largo de este tramo del río a manera de barrera, ¿sí?, enlazadas con cadenas para detener la fuerza extranjera. Imaginen todas estas barcazas atadas con una cadena frente a un vapor inglés, fuerza de transporte que recién empezaba a circular, una innovación tecnológica, y obviamente lo que significa el motor en el río, ¿sí? No es lo mismo que la vela seguramente. Los vapores extranjeros llegaron a los puertos luego de embestir contra esta barrera e internarse en el Paraná. Pero la respuesta no colmó las expectativas de los comerciantes, de manera que abandonaron pronto el circuito. El sitio de Montevideo y el bloqueo de Buenos Aires fueron desarmándose entonces. Ni ingleses ni franceses encontraron en el interior del país ni en los países vecinos la capacidad de comercio que tenía Buenos Aires. Los puertos no eran el puerto de Buenos Aires, y finalmente volvieron para negociar con el gobernador. Este sitio, que se fue desarmando lentamente, fue bajo la premisa de Rosas, que la repetimos una vez más: si habilitamos la intervención extranjera en asuntos económicos, dejaremos la puerta abierta para que intervengan en los asuntos políticos. Y nada de eso estaba dispuesto a negociar el gobernador. En este sentido, Tulio Alperindongui señala que aun cuando la heroica defensa de las fuerzas porteñas fue vencida, las relaciones con la Confederación se negociaron con su jefe en una conciliación, con forcejeos diplomáticos, pero sin imposiciones. Romina hacía relación a las palabras de Mansilla arengando a la tropa, ¿sí?, que acá no se crean, acá no van a imponer con la fuerza. Las intenciones últimas del gobernador de Buenos Aires respecto a la restricción de navegar los ríos interiores pierde peso frente a la magnitud de lo que decide. Es decir, Rosas tenía sus intenciones como buen federal de preservar los intereses regionales, pero más allá de eso, la defensa fracasó en términos militares. La negociación de intereses fue puertas adentro de la Confederación. El verdadero triunfo en la Vuelta de Obligado fue la decisión de no ceder ante el poderío extranjero. Bueno, años después, y ahí nos acompaña una imagen potente, todos estos acontecimientos, acuerdos y desacuerdos, se ratificarían en el acto supremo de soberanía al que accede una nación. La imagen del preámbulo de la Constitución está ahí, y la sanción de la Constitución fue sin dudas el acto supremo de declaración de soberanía de este territorio que iba constituyéndose en Argentina. Bueno, el billete que seguía es alegórico a un momento de la batalla de Obligado como símbolo de acontecimiento que reclama soberanía.
En 1973, siguiendo con la idea de este proceso de construcción de la soberanía, el Congreso Nacional declaró el 20 de noviembre como Día de la Soberanía Nacional, pero fue abolido durante la dictadura militar. Hoy lo ratificamos con nuevas preguntas. La última. Muchas gracias. Seleccioné un poema de un autor muy controvertido, que es Jorge Luis Borges, que tuvo sus idas y venidas con sus sentimientos hacia la patria, pero que en este caso ha acertado de manera maravillosa. Esta oda la escribe en el año 1966 y se llama Oda a la Patria. Y dice así: nadie es la patria, ni siquiera el jinete que alto en el alba de una plaza desierta rige un corcel de bronce por el tiempo, ni los otros que miran desde el mármol, ni los que prodigaron su bélica ceniza por los campos de América, o dejaron un verso, o una hazaña, o la memoria de una vida cabal en el justo ejercicio de los días. Nadie es la patria, ni siquiera los símbolos. Nadie es la patria, ni siquiera el tiempo cargado de batallas, de espadas y de éxodos, y de la lenta población de regiones que lindan con la aurora y el ocaso, y de rostros que van envejeciendo en los espejos que se empañan, y de sufridas agonías anónimas que duran hasta el alba, y de la telaraña de las lluvias sobre los negros jardines. La patria, amigos, es un acto perpetuo, como el perpetuo mundo. Oh, si el eterno espectador dejara de soñarnos un solo instante, nos fulminaría blanco y brusco relámpago su olvido. Nadie es la patria, pero todos debemos ser dignos del antiguo juramento que prestaron aquellos caballeros de ser lo que ignoraban, argentinos, de ser lo que serían por el hecho de haber jurado en esa vieja casa. Somos el porvenir de esos varones, la justificación de aquellos muertos. Nuestro deber es la gloriosa carga que a nuestra sombra legan esas sombras que debemos salvar. Nadie es la patria, amigos, pero todos lo somos. Arda en mi pecho y en el vuestro incesante ese límpido fuego misterioso. Primero, agradeciendo muchísimo la paciencia que han tenido, porque no pudimos oscurecer más el salón, pero básicamente cuando empezamos a pensar la idea de soberanía dijimos, bueno, acá hay que hablar, porque está claro que un feriado nuevecito, 2010, es un feriado que tenemos que construir, porque primero tiene un sentido y después es un feriado. Ese es el modo en el que charlamos en la escuela. El instituto forma docentes y forma profesionales. Cuando elegimos cómo hacemos un acto, dijimos, ¿qué es lo que nosotros sabemos hacer? Dar clase. Así que hicimos una clase. Y agradezco enormemente a la gente que me dice que sí cuando tenemos una idea así. Yo creo que mucho no voy a ampliar sobre soberanía, pero ¿a alguno le queda alguna duda de lo que pasó en la batalla de Oblin? ¿No? Porque lo empezamos otra vez. Le decimos a Ivana que vuelva y lo volvemos a contar. Quisimos hacer una clase que es lo que realmente nosotros sabemos hacer. Y en eso probablemente también tengamos cierto nivel de soberanía. Mientras yo cierro esto, por supuesto con ideas un poquito más allá de lo que marca la historia, ustedes van a recibir unos regalos que también diseñamos, imaginamos para que se lleven, porque hoy es el Día de la Soberanía Nacional, pregunta que nos vamos a llevar de acá hasta el 20 del año que viene, en el que nos podríamos volver a encontrar y ver qué idea pudimos armar. Es el Día Universal de los Derechos del Niño y es el día de la bandera que está al lado del símbolo nacional, la bandera de México. Bandera
pega mucho en el corazón de esa gente, ¿no? Soberanía provincial. Entonces es un día... Soberanía es una palabra que suena bien. Suena bien. No hay nadie que en algún momento piense, no quiero ser soberano. El problema con la soberanía es que a veces en nombre de la soberanía y en nombre de un discurso único y desde una verticalidad, alguien tomó decisiones que seguro el pueblo, que es el soberano, no hubiera tomado. Por ejemplo, Malvinas. Lo que Malvinas nos deja a nosotros es el heroísmo de jóvenes que no dijeron no al orgullo de sentirse argentinos, pero nadie les preguntó si querían ir a una guerra. Nosotros seguimos llorando a esa gente. Entonces la soberanía primero va a tener que ser democracia, eso es evidente. Y después, ¿qué es lo que nosotros querramos que sea? Y yo me noté una listita. Tomen nota, mental. Primero, habrá que discutir qué es soberanía. Y discutir, como en una clase, discutir, dialogar. Yo creo que es esto, yo creo que es aquello. ¿Qué es? No, a mí eso no me parece. Yo me anoté algunas cuestiones. Mi listita diría: la soberanía vale si es de todos y para todos, desde lo nuestro y en relación con el otro, con ese otro que no soy yo, no, ni me parezco, que también es soberano y que viene a compartir con mi soberanía. Soberanía va a decir, o va a tener que decir, qué estamos dispuestos a aceptar y qué no, claramente. Va a tener que ser, me parece a mí, una soberanía que integre, que dé la bienvenida y respete otras soberanías, una soberanía que forme parte del mundo. Si yo construyo una soberanía para encerrarme, me voy a ahogar. Si yo levanto un muro para marcar que este soy yo, me voy a ahogar. Entonces la soberanía va a necesitar comunicarse con los otros. La idea del extranjero, Pablo la decía en el video, yo también soy extranjera, yo no soy nacida en Sarmiento. Sin embargo, ¿cuántos de nosotros hemos nacido en los barcos? Decían algunos, ¿no? Porque el abuelo del abuelo del abuelo vino de Europa, es parte de los pueblos originarios. Entonces yo digo, soberanía, hago mi listita y se las dejo a ustedes para que lo piensen. Soberanía, derecho a la identidad, sí. Soberanía, derecho de género, sí. Soberanía, derecho de libertad, sí. Soberanía, derecho de los niños, conocerlos y respetarlos, sí. Soberanía construida entre todos. Entonces ahí sí, nosotros creemos de verdad, de corazón, que soberanía, patria, nación y el Estado como garante de todas esas ideas nos van a permitir construir de acá para adelante. Somos un país muy, pero muy jovencito. No tenemos ni 200 años de independencia, falta poco. Y 200 años de constitución, falta mucho. Somos muy jóvenes. Tenemos todo por delante. Necesitamos diálogo y voluntad. La soberanía la vamos a necesitar, y de verdad lo digo de corazón, la tenemos que construir entre todos. Desde el chiquitito hasta el más grande. Si logramos armar una idea de soberanía que frente a un nene de jardín se la podés decir claramente, ser soberano es esto, me parece humildemente a mí que habremos hecho muy bien el camino. Muchas gracias.